Con esta clase vamos a dar inicio a un nuevo segmento de la asignatura, segmento que también en términos prácticos va a abordar lo que es el diseño y dibujo asistido. Es una asignatura de transición frente a lo que es informática aplicada y la asignatura del nivel superior, denominada también de la misma forma, diseño asistido, que viene en dos versiones, diseño 1 y diseño 2. En informática aplicada, en esta recta final, en la gestión, lo que hacemos es utilizar una aplicación que está orientada específicamente a automatizar el dibujo, en consecuencia generar productos de orden digital. El dibujo y el diseño son tareas complementarias y en consecuencia este tipo de aplicaciones nos vienen bien, ya que están muy vinculadas a lo que es una de las herramientas más importantes en los proyectos. En la carrera de arquitectura, el diseño en sí y el dibujo, obviamente, son labores recurrentes en nuestras actividades. En principio, vamos a hacer una introducción de orden conceptual. Por un lado están los instrumentos, las herramientas que son de naturaleza evolucionada frente a las tradicionales, el ordenador y el software orientado a este tipo de actividades, pero quisiera en principio recordar que mientras no cambien los paradigmas en ese sentido, es decir, los modelos de producción, el ser humano, en consecuencia el proyectista, el que diseña, va a ser el componente más importante de estos procesos, ya que lo que tiene que hacer es confrontar una serie de actividades teórico-prácticas para resolver un determinado problema, ¿no? En base a algunas condicionantes e indicadores que surjan de un proceso racional y creativo de sus preocupaciones. Este proceso que les voy a indicar, esta secuencia de actividades, son las que le dan importancia y le dan la cualidad de la producción humana al diseño. Y reitero, voy a hacer hincapié en el hecho de que el proyectista, el ser humano, es en consecuencia el componente más importante, ya que a partir de las ideas que produzca, del ordenamiento, de los procesos que encare, en principio antes de la utilización de estos instrumentos digitales, va a surgir una solución acorde a los dos principios que rigen una buena producción a nivel del diseño. Es decir, que cubra necesidades, cubra una determinada necesidad y además sea un aporte, una novedad, una incorporación original en cuanto a la solución. Todo surge a raíz de que encaramos problemas, diagnosticamos esos problemas para generar un sistema de condicionantes e indicadores de diseño, los cuales a su vez nos van a permitir establecer hasta esta parte un modelo teórico, una propuesta teórica que en esos términos va a enunciar, van a esquematizar la posible solución. A partir de ello vamos a incorporar nuestras propias convicciones. No se olviden que el diseño está de alguna manera equilibrando lo que es el conjunto de indicadores obtenidos de una determinada realidad, es decir, son de orden objetivo, y por otro lado están equilibrados con relación a la óptica con la que el proponente, el diseñador o el proyectista pretende solucionar aquello. A ello llamamos premisas. Entonces, a partir de este punto, el que está a cargo de realizar alguna propuesta de diseño, lo que hace es determinar, delinear algunos aspectos que van a ser o le van a dar carácter a su solución. Enseguida, la determinación del partido implicaría la elección de la mejor propuesta de las que seguramente ha analizado en el camino.
Y para terminar con lo que es la elaboración del modelo técnico, de la representación técnica de su proyecto, lo que llamamos anteproyecto, dándonos en estos 6 pasos, que son de orden general, una idea de lo que les decía a un principio, que el proyectista es el componente más importante de la producción a nivel del diseño. ¿Ya? Es el que ordena todas estas etapas y además incorpora sus ideas, su creatividad, su imaginación para producir una solución frente al problema que está abordando. El diseño asistido se ha incorporado, el dibujo y el diseño asistido se ha incorporado a este tipo de actividades como una especie de colaborador, un auxiliar, un asistente, ya hace prácticamente 40 años en lo que hace a lo que es la informática, la computación y específicamente mejor dicho, la gráfica por ordenador. En todo este tiempo evidentemente ha evolucionado, pero se podría decir que hasta la fecha los rasgos básicos, los rasgos tradicionales de esa innovación se han mantenido. Y en consecuencia, este asistente lo que nos da en una de sus facetas es un instrumento, nos propone una especie de instrumento evolucionado de lo que eran los instrumentos tradicionales o convencionales, como el papel, el lápiz, el grafo, yo qué sé. Como acrónimo se conoce con el nombre de DAO o CAD, diseño asistido por ordenador, y está además soportado por una serie de aplicaciones, software especializado en ese tipo de actividades. Recordarles también que el dibujo es un instrumento del diseño. El diseño es la fase propositiva, conceptual, se podría decir inclusive la creativa, mientras que el dibujo es la representación de esa creación. En la gráfica por computadora, la gráfica digital, se reconocen a la fecha 2 modalidades de producción, almacenamiento, distribución de información de esa naturaleza. La información raster y la información vectorial. La raster es la información que conocemos como fotografía digital y no es más que un conjunto de puntos denominados píxeles que conforman o constituyen lo que vemos en pantalla y lo que obtenemos en papel. La vectorial es una información gráfica o la información gráfica obtenida a partir de las matemáticas, es decir, fórmulas que comprometidas con el delineamiento de los objetos en pantalla generan los trazos, los círculos, los rectángulos y, bueno, conformados estos a nivel de las solicitudes de tratamiento, de manejo, lo que llamamos planos, representaciones técnicas, etc. Aquí tenemos 2 ejemplos. Una fotografía, esto se llama imagen raster, ¿no? Es un conjunto de píxeles que, dependiendo de la resolución, nos permiten apreciar ya sea un dibujo, una ilustración o una fotografía. La ventaja y desventaja, ventaja es que es una información bastante ágil y dúctil para administrarla, almacenarla. El problema es que no está vinculada en términos técnicos al manejo de dimensiones o escala, lo que más bien es una ventaja de la información vectorial. Esta es más técnica y por lo tanto nos permite manejar con dimensiones y escala la representación gráfica y obviamente más empleada en el orden técnico. Aquí hay una especie de parangón, una especie de relación interesante que se propone o se reconoce o surge. Es el hecho de que la información raster de alguna manera resaltaría el componente artístico de la arquitectura, mientras que la información vectorial el componente técnico. Situación que, como van a ver más adelante,
son aspectos muy bien manejados por la aplicación que se va a utilizar como instrumento que nos permita operativizar, poner en práctica lo que vamos digamos, estudiar. El diseño asistido por ordenador o dibujo asistido por ordenador también se puede decir, está representado por una serie de aplicaciones, ¿no? Les voy aquí a mencionar algunas que todavía están vigentes, ¿ya? Algunas con larga data, es decir, tienen bastante antigüedad. Y de ellas destacamos la presencia de CorelDRAW, que es la que mejor, digamos, equilibra entre la facilidad de utilización, la versatilidad con la que puede generar una serie de trabajos, resultados, y además poner lado a lado a imagen raster e imagen vectorial. Eso es lo interesante de CorelDRAW, ¿no? A pesar de que es una aplicación de orden vectorial, tiene habilidades, tiene suficientes herramientas como para lidiar con el otro tipo de información gráfica. Ingresando a lo que son los rasgos generales de CorelDRAW, para que tengan un esbozo muy ágil de las bondades o características de esta aplicación, es que podemos mencionar o decir que es un programa de dibujo vectorial. Eso quiere decir que puede manejar sin ningún problema precisión, representación de escalas métricas, dimensiones, etc. Es una aplicación que ha surgido hacía bastante tiempo y a la fecha nos permite generar una serie de trabajos que van desde de la composición simple de ilustraciones hasta lo que podríamos hacer en arquitectura, es decir, representación de planos o algunos sistemas, instalaciones, etc. Así que no tiene mayores inconvenientes en abarcar esos tópicos cuando hablamos de empleo o utilización o darle una utilidad en nuestra formación. Además es un buen puente con relación a lo que vienen como aplicaciones específicamente orientadas al diseño técnico, al dibujo arquitectónico, ¿ya? Entonces una especie de puente muy dúctil y acorde a las necesidades de nuestra carrera, en arquitecturas me refiero. Aquí vemos algunos ejemplos, ¿no?, de las habilidades vectoriales en la composición gráfica, diseño gráfico, que son las labores que vamos a encarar en principio, es decir, diseño gráfico. Y posteriormente vamos a ver lo que es el dibujo arquitectónico. Otra cosa interesante que a la fecha nos permite obtener resultados ya sea en papel o en formato digital, lo que ha obligado de alguna manera la utilización de este medio de comunicación que es Internet. Para terminar, solamente decirles, ya que existen clases que extienden la explicación con relación al manejo de esta aplicación, decirles que es un software bastante intuitivo, contiene un sinfín de herramientas que posibilitan, como les decía, la elaboración de trabajos simples, un logotipo, por ejemplo, o un plano, un dibujo técnico.